Hola, en este video tutorial pondremos a prueba la herramienta con varios ejemplos prácticos mediante la ejecución de señales reales en cada módulo. Primero, tendremos que hacer doble clic en el icono nombrado PQ para abrir la herramienta dentro de la carpeta general de archivos. También se tendrá que abrir el Excel nombrado como parámetros de entrada de las señales ubicado en la subcarpeta señales de entrada. Dentro de la interfaz general, daremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 1, hundimientos. De primera mano, observaremos tres pestañas nombradas como señal continua, valores RMS y magnitud y duración. Estas representan el tipo de ingreso de datos que acepta el módulo. Para la señal de prueba, en la pestaña de señal continua, debemos revisar los parámetros de frecuencia de muestreo y tensión de referencia, que son 11.425 muestras por segundo y 190 voltios RMS respectivamente. Si no se completan estos espacios, la herramienta no permitirá cargar el archivo en Excel. Presionaremos el botón Cargar archivo y seleccionaremos la señal que vamos a cargar. Cuando la herramienta lea correctamente el archivo cargado, se habilitará automáticamente el botón de Ejecutar. Si desplegamos la lista y escogemos la opción de Forma de onda, podremos observar en la ventana de resultados la señal ingresada que se puede discriminar según su magnitud, duración y fases. Todas las gráficas tendrán en la parte inferior una barra de herramientas que permite su manipulación y cambios de vista. El botón Home permite volver el gráfico a su vista original. El botón Previews permite retroceder una acción realizada. El botón Forward permite adelantar una acción realizada. El botón Pans permite manipular el gráfico hacia cualquier dirección. El botón Zoom permite alejar o acercar el gráfico. El botón Subplots permite configurar la vista del gráfico. Y el botón Save permite guardar el gráfico en la ruta escogida. En la opción Valores RMS se puede observar en valores en por unidad y duración en milisegundo la gráfica RMS de la señal ingresada, incluyendo fases afectadas y umbrales. En la opción Resumen de eventos se describe la fecha, magnitud, duración, fase afectada y la clasificación de la IEEE 1159 de todos los eventos registrados en la señal de entrada. Además, se puede exportar en formato de Excel toda la información obtenida en esta tabla. Las opciones Cartas de hundimientos fase A, fase B y fase C grafican las curvas ISOSAC para las diferentes fases afectadas. Cabe aclarar, si alguna fase no registra un evento, la gráfica estará en blanco. La opción Clasificación según NRS 0482 muestra 5 zonas donde se pueden clasificar los eventos según su magnitud y duración. La zona izquierda, nombrada como Conteo de hundimientos, registra la cantidad de eventos en cada fase que están en las zonas seguras o no seguras según las diferentes curvas de aceptabilidad. En nuestro caso, se incluyó la curva de aceptabilidad ITI-CEBEMA, la curva de aceptabilidad SEMI F47, la curva de aceptabilidad estándar para lámparas de sodio, la curva de aceptabilidad estándar para motores de inducción, la curva de aceptabilidad estándar para fuentes DC y la curva de aceptabilidad estándar para hornos microondas. En la opción Cálculo de percentiles, magnitud y duración, nos debemos situar en la zona inferior izquierda del módulo para ingresar el valor del percentil al calcular. Si no se completa adecuadamente, el software generará mensajes de advertencia. Por último, el software tiene la capacidad de graficar las funciones de probabilidad acumulada para magnitud y duración.
En la parte inferior se destinó el botón nombrado como Reporte, asociado a un documento en PDF que resume las caracterizaciones y evaluaciones realizadas en el módulo. El archivo quedará guardado en la subcarpeta Reportes, dentro del archivo general. En las pestañas de valores RMS y magnitud y duración se realizan los mismos procesos descritos anteriormente. Solo se debe tener clara la diferencia en el ingreso de datos y los parámetros de entrada. Para ingresar al segundo módulo, haremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 2, Elevaciones. Al igual que en hundimientos, tenemos 3 pestañas nombradas como Señal continua, Valores RMS y Magnitud y duración. Para la señal de prueba, en la pestaña de Señal continua, debemos revisar los parámetros de frecuencia de muestreo y tensión de referencia, que son 6.400 muestras por segundo y 5.200 voltios RMS respectivamente. Luego, presionaremos el botón Cargar archivo y seleccionaremos la señal que vamos a cargar. Al desplegar la lista, escogeremos la opción de forma de onda, donde se puede observar la señal ingresada discriminada según su magnitud, duración y número de fases. De igual forma, en la parte inferior se dispondrá de la barra de herramientas para todas las gráficas. En la opción Valores RMS se puede observar la magnitud en por unidad y duración en milisegundos, incluyendo los umbrales máximos y mínimos. En la opción Resumen de eventos se describe la fecha, magnitud, duración, fase afectada y la clasificación de la IEEE 1159 de todos los eventos registrados en la señal de entrada. Además, se puede exportar en formato de Excel toda la información obtenida en esta tabla. La zona izquierda, nombrada como Conteo de elevaciones, registra la cantidad de eventos en cada fase que están en las zonas seguras o no seguras. Como se puede observar, se incluyó la curva de aceptabilidad ITI-CEBEMA. En la opción Cálculo de percentiles, magnitud y duración, nos situaremos en la zona inferior izquierda del módulo para ingresar el valor del percentil a calcular. Si no se completa adecuadamente, el software generará mensajes de advertencia. Por último, el software tiene la capacidad de graficar las funciones de probabilidad acumulada para magnitud y duración. En la parte inferior se destinó el botón nombrado como Reporte, que al presionarlo generará un documento en PDF con los resultados obtenidos. En las pestañas de valores RMS y magnitud y duración se realizan los mismos procesos descritos anteriormente. Solo se debe tener clara la diferencia en el ingreso de datos y los parámetros de entrada. Para ingresar al tercer módulo, haremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 3, Parpadeos. Para la señal de prueba, debemos revisar los parámetros de tiempo de muestreo, tensión de referencia y número de clases. Cabe aclarar que el valor ingresado para el número de clases debe estar entre el rango de 10 a 15. Para nuestro caso, el tiempo de muestreo será de 10 segundos y la tensión de referencia 277 voltios RMS. Posteriormente, presionaremos el botón Cargar archivo y seleccionaremos la señal que vamos a cargar. El módulo cuenta con 2 listas desplegables. La primera corresponde a la fase a analizar y la segunda a las caracterizaciones y evaluaciones de límites. Al desplegar las listas, escogeremos la opción de la fase A y la tabla resumen.
Esta contiene el número de clases, conteo de muestras y los cálculos de probabilidad y probabilidad acumulada. De igual forma, en la parte inferior se podrá exportar en formato de Excel toda la información contenida en esta tabla. En la opción Gráfica Valores RMS se podrá observar la señal ingresada discriminada según su magnitud, fecha y fase en estudio. También se dispondrá de la barra de herramientas para todas las gráficas. Las opciones de distribución de frecuencia y distribución de frecuencia acumulada se grafican en un histograma y contienen los valores calculados anteriormente en la tabla de resumen. En la opción Gráfica PST, conocida como la severidad de corto plazo, se tendrá que ingresar el valor del percentil, ya sea 95 o 99%. Si no se ingresa alguno de estos dos valores, el software generará un mensaje de advertencia. Si el valor calculado está por debajo de 1 en por unidad, en la sección de evaluación saldrá un mensaje de cumple. De lo contrario, saldrá no cumple. En la ventana de resultados se podrá observar la gráfica tendencia del comportamiento del PST y el umbral máximo establecido por la resolución CREG 065 del 2012. En la opción gráfica PLT, conocida como la severidad a largo plazo, será su cálculo de evaluación con el valor del percentil ingresado anteriormente. Si el valor calculado está por debajo de 1 en por unidad, en la sección de evaluación nos saldrá un mensaje de cumple, de lo contrario saldrá no cumple. En la ventana de resultados se podrá observar la gráfica tendencia del comportamiento del PLT y el umbral máximo establecido por la NTC 5001 del 2008. Para las opciones descritas anteriormente, se habilitó el botón de exportar, que al presionarlo generará un archivo en Excel con los valores de las gráficas de tendencia. Los procesos descritos anteriormente podrán ser realizados para la fase B y C. El botón de reporte generará un documento PDF con los resultados obtenidos en cada fase. Para ingresar al cuarto módulo, haremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 4, Armónicos. De primera mano, observaremos dos pestañas nombradas como Señal Continua y Valores RMS. Para la señal de prueba, en la pestaña de Señal Continua debemos revisar los parámetros de frecuencia de muestreo, tensión de referencia y corriente de corto, que son, para nuestro caso, 30.720 muestras por segundo, 277 voltios RMS y 2.000 amperios respectivamente. Presionaremos el botón Cargar archivo y seleccionaremos la señal que vamos a cargar. Cuando la herramienta lea correctamente el archivo cargado, se habilitará automáticamente el botón de Ejecutar. Este módulo tiene dos listas desplegables asociadas a las fases y a las caracterizaciones. Todos los procesos que se realizan a continuación serán en la fase A. Cabe aclarar que para las fases B y C se deberán ejecutar los mismos pasos. Las opciones forma de onda de tensión y forma de onda de corriente nos muestran las señales ingresadas con su contenido armónico. Antes de ingresar a la opción espectro armónico de tensión, se debe completar el valor del percentil en la sección de distorsión armónica total. Primero, observaremos una tabla de resumen que incluye el orden armónico, su valor y si cumple o no con el límite normativo establecido. Segundo, tendremos el histograma de magnitud versus orden armónico y tercero, el cálculo de la distorsión armónica total de tensión con su respectivo cumplimiento.
Para la opción espectro armónico de corriente, se repite el proceso descrito anteriormente. La tabla resumen incluye el orden armónico, su valor y el cumplimiento del límite normativo. El histograma representa los valores en magnitud de los armónicos individuales de corriente hasta el orden n. En la sección de evaluación se calcula la relación corriente de cortocircuito versus corriente de carga y el cumplimiento del valor límite de la distorsión de demanda total. Todas las tablas resumen pueden ser exportadas en formato de Excel. La opción distorsión armónica total de tensión representa la variación en el tiempo del TDHB con su límite normativo. A su vez, la opción distorsión armónica y de demanda total representa la variación en el tiempo del TDHI, TDD y su límite normativo. Con el botón de reporte se exporta un documento en PDF con los resultados obtenidos anteriormente. La pestaña Valor RMS cumple con las mismas caracterizaciones descritas. Solo se debe tener clara la diferencia en el ingreso de datos y los parámetros de entrada. Para ingresar al quinto módulo, haremos doble clic en el botón que está debajo del subtítulo del módulo 5, Generador de señales. Como podemos observar, tenemos 4 pestañas nombradas como hundimientos, elevaciones, parpadeos y armónicos. En cada una se podrá generar formas de onda aleatorias dependientes de los parámetros ingresados por el usuario. Además, se podrá exportar en formato de Excel toda la información de las gráficas generadas. En la pestaña de hundimientos, debemos ingresar el valor del tiempo total de la señal, la magnitud del evento y el tiempo inicial y final del evento. En la pestaña de elevaciones, debemos ingresar el valor del tiempo total de la señal, la magnitud del evento y el tiempo inicial y final del evento. En la pestaña de parpadeos, debemos ingresar el tiempo total y la amplitud de la señal y la amplitud y la frecuencia del evento. Cabe aclarar que la amplitud del evento debe estar entre 0.1 y 0.2 en por unidad y la frecuencia entre 5 y 20 Hz. Por último, para la pestaña de armónicos, debemos ingresar el tiempo total de la señal y un valor entre 0 y 100 correspondiente a la amplitud del armónico I.